Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Butaca Crítica, el podcast de Peliplat en el que estaremos conversando con nuestros críticos oficiales para desandar sus procesos de escritura, cómo piensan las películas y sobre todo hablar de cine. En este capítulo voy a entrevistar a Luciana Rodríguez. Ella es fotógrafa, editora de video, periodista, jurado y vive en Uruguay, desde Montevideo. ¿Nos estás hablando, Lu? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. No, a vos, muchísimas gracias. Sabés que algo que vamos destacando en cada capítulo es la formación paralela que tienen los críticos, porque realmente es una tarea que requiere una mirada muy amplia y capítulo a capítulo me voy dando cuenta que también sus formaciones paralelas influyen mucho en su manera de ver el cine y de pensar los análisis. Tu formación principal fue la fotografía y el video, ¿no? Sí, en realidad como que ahí empecé con el tema de la imagen. Porque yo en un principio lo que pensaba era ser periodista. Entonces, claro, como que agarré por el lado de comunicación social. Y ahí fue que me empecé a dar cuenta que como que iba por otro lado mis gustos en realidad. Y como que la vida también me fue llevando para ese lado. Y bueno. ¿Y a raíz de qué te fuiste dando cuenta que los gustos iban por otro lado? ¿Algo de la práctica? ¿Tenés así como un momento en el que te cayó la realización? Sí, en realidad me pasó de que cada vez que yo tenía que hacer un trabajo o escribir sobre algo, siempre terminaba escribiendo sobre cine. Cuando no te daban un tema específico, si yo lo podía elegir, sobre todo yo hice en la UTU, acá es, no sé si allá se dice igual, es como la Universidad del Trabajo. Entonces, mira, no lo... Ahí va, está la universidad, por un lado, y la Universidad del Trabajo, que es también un título terciario, pero es técnico. Okay. Bien. Entonces, claro, yo empecé ahí, o sea, de ahí me egresé y después ahora estoy terminando la licenciatura en la universidad. Pero acá hice un taller de radio. Porque bueno, yo como en un principio creía que lo que a mí me gustaba era como dar noticias, no sé, y cuando era libre el tema siempre terminaba hablando de cine o recomendando películas. Y también me pasaba que como que en mis grupos sociales siempre era la que le preguntaban, ¿qué puedo ver? ¿Qué me recomendás? ¿Qué viste este fin de semana? Y así fue como empecé a escribir, en realidad, porque, bueno, ya hace mucho tiempo, ¿no? Te estoy hablando de hace más de 15 años. Ok. Como que estaba muy efervescente el Facebook y era como, no el comienzo, pero bueno, acá en Uruguay era como el comienzo. Claro. Y armé una página y bueno, ahí como que decía si había visto algo el fin de semana. Me encanta. Si me había gustado, si no, era todo como muy amateur. Claro, era como un blog en Facebook. Bien. Claro, y de repente empecé a ver que como que la gente me seguía, un poco más allá de mis amistades, y me preguntaban, ¿qué te pareció? Y no sé qué. Y bueno, ahí fue cuando me anoté como en el curso de periodismo cultural. Y ahí fue cuando en realidad como que se me abrió la cabeza. Eso ya fue como más acá en el tiempo. Y me di cuenta, como en ese momento, que no había que esperar que un medio profesional o como los clásicos te convocaran, ¿no? Porque, claro, yo en realidad soy bastante grande, entonces... Pero te digo que siento que es una idea que todavía está muy instalada, como si bien hay mayor autonomía a partir de las redes sociales y que cada vez hay más gente que dice, bueno, voy a subir un video hablando de lo que me interesa o voy a subir una nota, sigue habiendo una cuestión de certificación, ¿viste? Claro, lo que pasa que un medio importante, tradicional o como conocido, te da el respaldo, ¿no?
de que, bueno, lo que dice esta persona es así. Claro, es correcto. Claro, y eso, bueno, eso viene como de mucho tiempo y es algo que, o si bien va a ser difícil como erradicar esa idea, cada vez está habiendo más personas que están súper formadas y que, bueno, capaz que no tienen el súper respaldo de un medio grande, pero la cosa es que, como todo, ¿no? Siempre es como dar con la persona correcta. Justa. Y que te vaya guiando. Igual yo creo que nunca hay que como darse por vencido. No, para nada. Y aparte con esto, volviendo a lo que decía recién, si bien hoy también sigue un poco presente esta cuestión de las certificaciones y demás, la llegada es más en el 1 a 1, porque si a mí me gusta tu contenido, te voy a seguir directamente y la seguridad viene también de los seguidores, viene de la comunidad y lo que se va gestando más desde el estilo único también, que no hay que atenerse a un medio general que también tenés una bajada o un estilo, algo a lo que hay que responder. Y lo cierto es que hoy en día cada vez hay más independencia en ese sentido, a construir casi tu propio medio. Lo que vos hacías en Facebook en ese momento es lo que ahora tenés en tu perfil de Peliplat. Quizás como ahí están tus artículos que te siguen directamente a vos y que quizás no tienen nada que ver con el perfil de el resto de los críticos que están escribiendo ahí. Claro, porque una de las cosas que yo pienso es que el gusto es como muy personal también. Porque, bueno, yo cuando empecé con todo esto, una de las cosas que a mí me pasaba personalmente es que sentía que cuando yo leía a críticos como muy reconocidos, me daba la sensación de que en realidad no me estaban hablando a mí. Yo como persona normal, ¿no? Sí. Mucho lenguaje técnico, muchas cosas que de repente, obviamente que son importantes y que son interesantes, pero capaz que a una persona que está buscando solamente pasar un rato en el cine o en su casa o lo que sea, no le llega tanto. Claro. Entonces, una de las cosas que yo pensé fue, necesito leer a alguien que me diga lo que a mí me gustaría encontrar por ahí. Sí. Por eso como que mi blog personal se llamaba Entre Nos. Porque la idea es que fuera como una conversación entre amigos. Entre amigos, no tal cual. O sea, si me decís, ¿qué puedo ver? No te voy a empezar porque tiene planos así, o sea, si bien, a veces trato de nombrarlo, de destacarlo, me gusta ir como por otro lado. Es lindo eso que decís, que también es un poco el arte de la crítica y de la comunicación de cine en medios, que es bajar todo eso que vos conocés del valor de los planos, del encuadre, de la iluminación, a un lenguaje más cotidiano que pueda acercarse a los lectores que no necesariamente tienen que saber de cine. Y es un poco desandar, interpretar qué fue lo del plano que a vos te gustó, qué fue lo de la iluminación que te emocionó, y traducirlo en un lenguaje que pueda ser accesible para todo el mundo sin quitarle valor a la lectura del público, pero de darles también la manera en la que ellos pueden interpretarlo y sentirse inspirados y con ganas de ir a ver la película, porque si no a veces termina siendo como una cuestión muy para uno, ¿no? A veces ciertas lecturas cuando son en medios más generales y no en revistas especializadas o en libros, que eso ya es otra cosa, parece que se están escribiendo a sí mismos, como para reafirmar cuál es su posición frente a la película o lo que sea. Sí, me pasa eso. Y bueno, es lo que trato de hacer, ¿no? No sé si me sale, pero es lo que trato. No, sí, a mí me gustó mucho leer tu artículo sobre No esperes mucho del fin del mundo, de Radu Jude, sí. Que a mí fue una película que me encantó. Y cuando la fui a ver me preocupaba que quizás por el formato de la película o que sea una peli rumana, que no
fuese a tener tanta llegada al público general, porque los personajes son súper empatizables, son muy humanos, y mismo la estructura es una película quizás más larga de lo usual, pero es muy llevadera. Sí. Y cuando leí tu artículo dije, claro, esta es la manera de contar esta película para que pueda llegar a un público más amplio y no ponerla como en un pedestal de película de autor, muy de festival, sino tuvo todo ese recorrido que está genial, pero lo que le importa a la película, y también parece que es lo que le importa al director, va por algo muchísimo más terrenal, y eso se nota en el artículo y me gustó mucho. Bueno, gracias. Sí, esa es una película que bueno, justamente yo la vi en el Festival de Cinemateca, en la cual estaba siendo jurado, y bueno, nosotros la dimos como ganadora precisamente. Ah, mira. Justo con mis otros dos compañeros, fue una cosa unánime. Es una película que me pareció muy buena por, bueno, todos los lenguajes que utiliza, ¿no? Y que se te hace llevadera. No importa que si sabes o no sabes de cine. Es como que aparte te va cambiando, te va pasando de la película anterior y no te perdés. A mí justo en ese festival me pasó algo como muy especial, porque yo estaba con mi hija internada, entonces hice malabares para ver todas las películas, porque aparte era un festival que las películas solamente se pasaban en la sala. Claro, no tenías screeners. Ellos tuvieron súper buena onda conmigo de arreglar como las funciones y los horarios en como organización. Y yo, bueno, iba y venía. Y con esa película me pasó algo especial, que en ningún momento miré el reloj. Y es una película de casi 3 horas o un poco más. Claro. Y eso es un parámetro que yo encuentro fundamental. Cuando la historia te engancha y te lleva a estar en la película, es un punto a favor, por lo menos. Para habitar en ese mundo, sí. Exacto. Y bueno. ¿Sabés qué? A raíz de esto me surgen 2 preguntas. Por un lado, ya que estamos hablando de una peli que combina formatos y uno de tus intereses principales es el documental, pero es una peli de ficción, pero es como una ficción que está constantemente jugando en el límite con el documental, por el modo en el que filma, por el material que incluye, también agarra el archivo, tiene este registro también desde el filtro del celular, que es de algún modo también una forma de documentar una época. Entonces, ¿cómo ves en ese sentido quizás la evolución del documental y los nuevos modos de construir ficción en ese límite? Sobre todo también en cinematografías más laterales, como se puede pensar tanto Rumanía como Uruguay y Argentina en este caso, donde casi que la injerencia del documental en la ficción es obligatoria, porque no tenemos niveles de producción ni modelos que habiliten estrictamente la filmación en set o cuidada, donde decís, bueno, acá no entra nada más que el mundo de la película, sino que el mundo real se está filtrando constantemente. Bien. Sin duda, para mí el género documental por suerte está como tomando un poco más de cancha, vamos a, ¿no? Me da la sensación de que todavía hay un poco de reticencia, de que hay como una especie de, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Que uno de repente dice documental y piensa como en algo aburrido o histórico y nada más lejos de la realidad, ¿no? También hay que pensar que como que bueno, hay como muchas líneas, ¿no? Es una discusión que está desde el comienzo del cine, ¿no? Sí, sí. Que trata de decir, bueno,
es la realidad, no es la realidad. Obviamente que el cine documental filma la realidad, pero no es la realidad, porque está editado, Sí. se elige el punto de vista, se elige qué y qué no, qué queda y qué no. Sí, es un recorte de realidad. Esto es algo que como que a veces en casa lo discutimos, ¿no? Porque acá somos todos medios cinéfilos. Yo tengo 2 hijos, sobre todo el chico es el que está como más interesado, me ha acompañado. ¿Cuántos años tienen? Bueno, la grande va a cumplir 20. Bueno. Sí, es grande. Y el chico tiene 10. Pero por algunas cuestiones de horarios y de eso, me ha acompañado a clases. Y ay, qué bonito. Está como súper interesado en el cine. Qué lindo compartir eso con tus hijos. Sí, es re lindo. Bueno, los llevo al cine desde siempre. Y bueno, y él dice que quiere ser cineasta. Y hace como sus películas y eso. Hermoso. Y bueno, ¿a qué iba con esto? Que muchas veces discutimos, ¿no? Si es la realidad o si no. Entonces, una de las cosas que yo explico es, si vos me empezás a filmar, ¿no? Y me filmás siempre que estoy enojada, y rezongando, y rezongando, y rezongando. O sea, yo no soy esa persona las 24 horas, pero sí tengo momentos de que me enojo, de que rezongo, ¿no? Entonces, si vos me filmás y solo editás todas las partes que estoy enojada, vos sos una persona enojada. Una persona enojada, ¿no? Claro. Entonces, bueno, no me perdí, no sé a qué iba. No, está bien. También la charla es ir avanzando en eso, pero yo te preguntaba por esta cuestión de la relación entre el documental y la ficción y cómo es construir también una realidad de construir documental o ficción también en cinematografías donde la producción exige que lo que está por fuera de nuestro control entre constantemente, porque no tenemos unos niveles de producción usualmente en los que, corto esta calle y hago mi propia construcción de mundo para filmar, y que la realidad, en esto tenemos que usar un montón de comillas, sí. Está entrando constantemente y me remitía a la película de Jude por cómo juega con todos estos formatos, archivo, retratos mismo de la ciudad en la que filma. Pero no es que tengamos que seguir sí o sí por esa línea, porque aparte, encima, a raíz de lo que decís, se me abren más preguntas y puntas, sobre todo en esto que planteás de la manera de explicar, cómo es un recorte de realidad. ¿Qué es el documental en relación a la ficción de si es la realidad o no? Y qué es más verdad que otro. Me hiciste acordar a un texto que nosotros trabajamos en la universidad de Rancière, no recuerdo el título del texto, pero que habla principalmente de desconfiar de las imágenes, porque la potestad de una cámara ha sido históricamente una cuestión de privilegio. Y en esa tenencia de la cámara de quienes han podido adquirir una, son quienes de algún modo son los dueños de la verdad, del registro de la realidad, de la verdad. Entonces, no solo hay que pensar lo que está enmarcado dentro del cuadro, de lo que se proyecta en ese plano, sino poder pensar en quién está disparando esa proyección. Y que el material no es solo lo que vemos en pantalla, sino es el material en sí completo, desde quién decide filmar, dónde pone la cámara, hacia dónde apunta. Exacto. Bueno, con respecto a lo de la documentación que se hace en una película en la que obviamente no está todo creado como un mundo, que son la mayoría de las nuestras, yo creo que es algo que está muy bueno que pase, porque vos
tenés como pedacitos de historia ahí. Cuando estaba pensando en la respuesta me acordé de justamente de la película de Radu, que va Ángela taxista, pasa por un montón de lugares en las que Ángela de productora pasa también y habla un poco de cómo ha cambiado eso. Sí, total. Creo que incluso el cine de ficción que está hecho en sets también cuenta cosas de la historia, ¿no? Y de la sociedad sobre todo, y de cómo se pensaba en determinada época. Si te pones a pensar, yo hace poco como que volví a ver Seinfeld y Friends, ¿no? Y pensaba en los chistes y en las bromas que se hacen. Claro. Uno de los cambios así que se nota es el humor. Cómo ha cambiado, cómo ahora actualmente una cosa así capaz que no se puede ni pensar. Claro. Porque alguien se va a ofender. Y todo eso se va, si vos vas como para atrás, una de las cosas que tal vez es muy tonta, pero te das cuenta cómo ha cambiado la visión de fumar, por ejemplo. Ah, sí. Cuando ahora está, gracias a Dios, ¿no? Sumamente demonizado y eso, pero si vas varios años hacia atrás y ves las películas, todos fumaban y fumar era como la buena onda y fumaban todos y era un momento, ¿no? Y eso también... Sí, yo también eso... Perdón. Sí. Lo he observado como también en muchas películas el cigarrillo ha sido reemplazado por el uso del celular, porque también es una medida de tiempo y una forma de espera. Entonces, cuando antes veíamos un personaje que estaba fumando mientras esperaba a otro personaje, o salía a fumar como una excusa de mostrar a un personaje haciendo nada, exacto, simplemente estando, como el cigarrillo pasó a tener otro significado, otra implicancia, eso ha sido reemplazado por el celular, que es una manera de mostrar a un personaje haciendo nada, tirado en el sillón, mirando el celular, o esperando en la parada del colectivo con el celular. Y que, bueno, me pregunto cómo irá evolucionando eso también. Sí, a mí son cosas interesantes que me gusta ver así, como darme cuenta o observar. Sobre todo cuando hago repasos. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es tu proceso a la hora de analizar una película, escribir la crítica y bueno, también en relación a tu trabajo como jurado, cuando estás viendo una serie de películas que de algún modo tenés que poner en comparación, porque cuando tenés que elegir una por sobre otra, me imagino que debe ser súper difícil porque son muy distintas, pero tenés que justificar la manera en la que una resalta por sobre el resto. Es muy difícil. es muy difícil. Yo me hago como... Cuando... A ver, tengo como varias cosas, ¿no? Que sigo. Capaz que algunas son como mecánicas, otras son mentales. Bien. Para empezar, trato de no hablar de las películas que no me gustan. Bien. Por eso a veces como que me cuesta mucho encontrar de qué escribir, porque miro mucho más de lo que hablo. Claro. Me pasa de ver una película y decir, no, esto no puede ser. Pero yo, entiendo que hacer una película es muchísimo trabajo. Muchísimo. Entonces, como que no me siento en la posición de matar el trabajo de otro. Entiendo. Sea quien sea, si sea Scorsese o el director que hizo su ópera prima que recién salió. No me gusta hacer eso.
me ha pasado de que de repente me llega algún material y que no me guste y no digo nada. No. Ujú. Sin embargo, si me gusta, le doy muy para adelante. Eso por un lado. A veces me pasa que de repente hablo y critico algunas cosas, pero sí encuentro que igual vale la pena verla, ¿no? Bien. Como por ejemplo, una de mis últimas críticas fue para La Sustancia. Eso te iba a preguntar. Es una película que me encantó, en realidad. Sí, sí. Pero a mí, yo pienso que no tenía que haber seguido tanto. Entiendo. Aparte, me gustó hasta cierto punto, era como perfecta. Hubiera terminado en determinado momento y era perfecta, y después siguió y siguió y siguió y siguió. Y fue como que salí del cine. ¿Vos sabés que a mí me pasó al revés? Yo siento que valoré mucho más el primero y el segundo acto a raíz del tercero. Uh-huh. Como que al principio me venía gustando, pero me estaba costando entrar en la lógica de la película. ¿Viste esa cuestión en que parece casi que no tiene escenas, de que son clips constantes, sí, y que no termina de construirse un ambiente? Y eso me tenía un poco desorientada, pero también estaba registrando internamente de esto es algo nuevo. Acá hay algo que se está probando de otra manera. Y cómo sigue avanzando y sigue avanzando. Y para mí en el último acto hubo ahí un desborde que me permitió poner en perspectiva todo lo anterior, como esa catarsis extrema, y que terminé de sentir eso también. Acá hay una directora que se la está jugando. Ahí va. Que se está equivocando mucho quizás, pero que me está proponiendo una imagen nueva. Es algo que, sobre todo en el terror, últimamente yo siento que estoy viendo reciclaje de modos que ya venimos viendo hace mucho, historias que venimos viendo hace mucho, y de pronto viene alguien que puede que esté errando en muchas cosas, pero lo hace con seguridad y propone una cosa nueva. Y a mí eso, como decís vos, me parece más valioso a veces que una película perfecta. Ahí va. Porque nos permite pensar la película y decir, bueno, ¿cómo me estoy sintiendo con esto? ¿Qué es lo que me trae? Y en relación al tema de esto de las escenas, que a mí me costaba de... No hay lugar, no hay clima, no... ¿Qué está pasando? Después lo hablaba con un amigo y me decía, para mí es la experiencia de internet, la película. Imágenes constantemente que no terminan de hacerte vivir en el espacio, pero te dan flashes de una vida. Y pasan, claro. pasan. Y en el tercer acto tenés como la pasada de factura de lo que es vivir esa vida, que es la explosión. Sí. El tema también es que yo entiendo que de repente me pasa como distinto, ¿no? Hay que posicionarse también en lo que estás viendo, ¿no? Porque claro, es una propuesta de terror, de body horror. Entonces, claro, si yo, por ejemplo, que en realidad ese género no me gusta mucho, claro, la trato de pensar en lo que a mí me gusta, claro, me pasa esto. Que o sea, me gustó hasta determinado punto porque eso otro no me gusta. Claro. Y eso es lo que yo encuentro también interesante del cine, que son historias contadas de determinada forma, que a mí me llegan de una manera, a vos te llegan de otra manera y al otro le llega de otra manera, ¿no? Y por eso, y depende, o sea, ya se ha dicho, obviamente, ¿no? El cine no termina con la película, termina en cada uno de los espectadores. Y las cosas que me interpelan a mí son las que me hacen que
elegir una película y no otra. Uh-huh. Y a mí me parece que eso es magia. Sí. Es magia. Y por eso también a mí me puede no gustar y pensar que esto no, así no, y no sé qué, y a otro le puede encantar. Y eso también está bueno, como dejarlo abierto. Bueno, yo te digo lo que me pareció a mí, y por eso también de repente hay gente que me sigue a mí y me lee a mí porque tiene un gusto similar, y otros siguen a otros y piensan, no, esto nada que ver. Y eso también te pasa en la vida, ¿no? Yo sí, totalmente. Tengo gente que yo sé que cuando me dicen, esta película me encantó, no sé qué, a mí no me va a gustar. Claro, porque ya sabes por qué le gustó al otro. Exacto. Y también me pasa de decir, de repente a mí no me gustó, pero yo qué sé, esta película a mi madre le va a encantar. Claro. Entonces le digo, mírala porque te va a gustar. Y es así, yo qué sé. Y en ese caso, bueno, es un poco lo que dijiste antes, que no te gusta escribir de películas que no te gustaron. Pero lográs en esa diferencia, como decís, de que le va a gustar a otra persona, quizás no te gusta a vos, reconocer qué son las cosas que hace bien la película y no, pero distinguir que bueno, está tu gusto de por medio. Sí, sin duda. Claro. Y lo mismo, también, por ejemplo, ¿no? Una película que a mí me encantó, que hasta el día de hoy la pienso, ¿no? Es Perfect Days, sí, de preciosa. Bueno, seguimos con el ejemplo de mi mamá, ¿no? No se la recomendaría ni en 100 años, porque, o sea, se muere viéndola. Y yo, sin embargo, a veces pienso, en este momento debe estar, porque yo por lo menos, me quedo como prendida a algunos personajes, ¿no? Y por ejemplo, esa vida tan rutinaria y tan, así que como que la ves día a día, a veces pienso, bueno, ahora estará limpiando un baño no sé dónde, o yendo a los baños públicos. Como que esa película podría seguir en tu mente. Exacto. Amo las películas que son de la cotidianidad. Y por eso creo que me gusta el documental. Claro. Porque veo eso, que si bien no es la realidad, es un poco de la realidad. Y es son como las historias que más me llegan. Obvio que esto es ahora, ¿no? Los gustos, no voy a decir la palabra evolucionando, porque pero van cambiando, van mutando, ¿no? Obviamente hace 15 años yo miraba algún tipo de películas que ahora no lo aguantaría, ¿no? Pero por lo mismo que yo te decía, todo lo que te va pasando te va moldeando y uno va cambiando. Sí, por supuesto. Sabes que en relación a eso, hace unos meses, en octubre fue, en septiembre, estuvimos con Peliplat cubriendo el Festival de Cine Latino de Vancouver y tuve la oportunidad de entrevistar a Patricia Ayala. Ella es una documentalista colombiana y estaba presentando en el festival su primer largo de ficción. Entonces me surgió preguntarle cómo había sido la experiencia de pasar del documental al largo, y ella me dio un punto de vista que me impactó mucho, porque me dijo que ella siempre había trabajado de una manera como distante, si bien muy comprometida, con el objeto retratado o con su punto de interés, y que había empezado a sentir que era como un ave carroñera esperando un animal herido, y que eso no le resultaba, no se sentía cómoda cuando hizo toda una carrera como documentalista. Entonces pensó la ficción como un modo de acuerdo entre ella y lo que quería retratar.
Esta película se llama Puentes en el Mar y viajó al pueblo donde iba a desarrollar la película. Se quedó viviendo un año para conocer el lugar y a los personajes. Y hay una sola actriz que es una actriz de carrera, el resto son actores que no habían tenido experiencia antes y que en la película se volvieron actores, pero que sentía que en eso ella podía tener al menos un acuerdo y poder preguntarles si se sentían cómodos, si era así de la manera en la que ellos querían ser retratados, Claro. Si era también preciso, porque quizás ella también se empezó a cuestionar cuánto eran sus interpretaciones y cuánto era realmente la verdad del interés del sujeto o el objeto retratado. Y fue una perspectiva que a mí me abrió mucho la mirada acerca del modo de pensar el documental, porque de alguna forma también en esa sigue haciendo documental, solo que casi que está acordando con el medio cómo va a ser documentado. Y si bien ella dice que es su primer peli de ficción, para mí es solo una mutación del documental. Sí, es que es el documental en ese sentido, vos tenés una responsabilidad muy grande, porque estás jugando con la vida del otro, ¿no? Sí. Y al momento de elegir lo que vas a mostrar es bastante, es delicado, Sí. ¿no? Sí, sí. Y en eso, ¿a vos te gustaría pasar de la crítica a la dirección? ¿Tenés algún proyecto en mente? Mira, yo estoy terminando la carrera y hicimos algunos cortos, ¿no? Como en el periodo de estar estudiando documental, y elegí, me fui para el área de teoría. Y bueno, estoy escribiendo. En realidad mi monografía se trata sobre la vejez, la representación de la vejez en el cine uruguayo. Okay. Porque bueno, ese es otro tema que me interesa. Como que uno ve que se le acerca y empieza sí. a prestar atención en esos temas, ¿no? Y bueno, me interesa ver también cómo nos vemos nosotros reflejados en el cine de ficción, ¿no? Porque de documentales tenemos como muchos. Y también por ese tema de que un poco es la realidad y todo, no podía encontrar como los clichés de la vejez. Entonces, bueno, estoy como... ¿Y con qué películas estás trabajando? Estoy trabajando con La Demora, de Rodrigo Pla. No sé si la conoces. No la he visto. Bueno, eso es una película que está genial, que a mí me da la sensación de que tenía que haber tenido mucho más reconocimiento del que tuvo. Sí, lo tuvo, es del 2012. Te lo hago como bien cortito. Es una mujer, una adulta, que tiene a cargo a su padre y 3 hijos. Está sola y está en una situación económica bastante apretada, ¿no? Entonces está intentando recibir ayuda del Estado para poner a su padre en un asilo, pero le dicen que no, porque bueno, como tiene jubilación y como tiene quien se haga cargo, que no le corresponde. Que como que ese asilo, o sea, los asilos de ese estilo son para personas de la calle. Entonces ella, en un momento de desesperación y de desborde, decide dejarlo a su papá en una plaza. Y denunciar, ¿no? Que estaba ahí. Claro. El padre está como entrando en una demencia. Entonces, bueno, lo deja. Mira, no la conocía. Y todo gira en torno a bueno,
¿Cómo evoluciona eso? Abandonado en la plaza, ¿no? Es una película súper dolorosa, pero es increíble. Y bueno, esa es con la que empecé, ¿no? Y también tengo esta es La Demora y tengo La Espera, que es de Garay. Sí, es como un poco entreverado porque en realidad La Demora está basada en un cuento de la guionista que se llama La Espera. Mirá. La Espera está en un libro que no se llama nada que ver. Pero bueno, es otra película así. Bueno, y las películas que estoy tratando de elegir son las que tienen a un adulto mayor protagonista o que sea importante para la trama, o sea, que sea de relevancia. Y ahí la estoy manejando. Bien, ¿y estás llegando a alguna hipótesis ahí en esto que mencionabas de los clichés o las repeticiones, en poder identificar cuál es quizás el patrón? Por ahora, en realidad, no. Pero mi hipótesis es que tenemos una visión de la vejez bastante down. Negativa. Sí. Sí. No creo que encuentre en nuestra ficción ese personaje que, viste, que está como en lo último y quiere hacer todo lo que le faltó, y ese personaje súper sabio y que es un héroe y todo, viste, como una especie de cowboys del espacio. Entiendo. Por el panorama que tengo, no tenemos ese tipo de personajes, por lo menos por ahora. ¿Sentís que eso está vinculado a una experiencia real de cómo se sienten las personas en la vejez? No conozco la verdad el sistema jubilatorio en Uruguay, pero que también eso puede ser algo que tenga que ver y que, bueno, las películas retraten esa experiencia. Es que sin duda el cine es un reflejo de la sociedad. Claro. Que lo desarrolla. Sí. O sea, vamos a ver, pero por ahora te voy diciendo que sí. Porque pienso en ese tipo de películas donde comedias sobre la vejez o de ese tipo de personajes que son más lanzados y que van a disfrutar en sus últimos años, suelen ser también de países con economías más estables, primermundistas, donde también pensar la vejez desde ese lugar es un privilegio enorme. Y no como una etapa que refiere a mucho miedo. Y que también pensándolo al día de hoy, en el tipo de... en las generaciones que retratan estas películas, también con historias de vida muy, muy pesadas en Latinoamérica, con lo que acarrean esas personas. Exacto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ojalá que llegue al menos una hipótesis ahí que pueda ayudarnos a repensar no la manera en la que retratamos las vejeces, sino la manera en la que se viven, porque si no es como querer mentirse a sí mismo, cambiar la representación, no va por ahí. Sí, exacto. Cambiar el origen de la identificación. El origen del mal, tal cual. Sí. Me quedé con la mención que hiciste a la relación que tenés con tus hijos y de conversar con ellos de cine, que el más pequeño también te acompaña a las clases. Y en tu biografía que nos enviaste, mencionan que sos jurado también en Finacies. En Finacies. Es el festival de cine estudiantil. Que es abierto, es internacional. Llegan trabajos de todos lados.
Bueno, ellos fueron el primer festival que me dieron la oportunidad de ser jurado, ya desde el 2019 Sí. estoy colaborando ahí. Es una experiencia que es, te juro, es increíble, porque me encanta ver el trabajo de los niños. Claro. Que obviamente que son guiados por adultos y todo, pero es súper interesante ver cómo ellos ya tienen incorporado el lenguaje cinematográfico desde el nacimiento, porque nacen con un teléfono en la mano. Tal cual. Y si vos te pones a pensar, estamos todo el tiempo viendo imágenes. Sí. Y cada vez son como más profesionales. A mí me causa gracia porque mi Instagram está todo lleno de perritos y gatitos, ¿no? A cada rato me salen perritos, gatitos y animales. Entonces sigo como un montón de personas que como que cuentan historias y en 2 minutos te hacen una película. Tal cual. Y ellos ya tienen incorporado ese lenguaje. Yo me río mucho porque cuando eran más chicos, mis hijos se juntaban y me agarraban la cámara y hacían como historias, ¿no? Y una cosa que a mí me quedó como que dije, wow, qué increíble, que nadie les enseñó esto en realidad, ¿no? Es como que hacían como que se metían al ropero y como que salían en otro lado, pero lo habían como filmado súper bien, ese trayecto, ¿no? Y me parece súper importante que se hagan talleres y que se enseñe ya desde las escuelas, porque no solamente es pensar en el cine y en la pantalla grande, todo es cine. Sí, es un modo de expresión, y en esto de tener una educación audiovisual, sobre todo para los niños, que es algo con lo que están vinculados constantemente, que consumen imágenes todo el tiempo, que sepan que ellos también tienen la potestad de narrar desde ese lugar, volviendo al texto que mencionaba, de quién tiene la herramienta para contar. Bueno, que los niños puedan sentirse parte de la historia, de que ellos también pueden contar, que ellos pueden con un celular y ya ni siquiera con una computadora, con el editor del celular pueden hacer un corto y contar su punto de vista del mundo en eso. Exacto. Me parece que es un proyecto, yo no lo conocía y que debería darse a conocer mucho más, replicar inclusive en otros países el modo de trabajo que tienen. Por eso te quería preguntar por eso y bueno, que vos también puedas disfrutarlo, no solo como jurado, sino que compartas eso con tus hijos. Me parece algo muy hermoso de inculcarles la educación audiovisual, que es como tan esencial como otras materias que tienen en el colegio y que quizás las asumimos como clásicas, pero también desde ese lugar tiene que evolucionar en ese sentido, sí, la educación, para que ellos se sientan cómodos también con las herramientas con las que conviven. Exacto. A mí me parece que es súper importante. Genial. Bueno, Lu, ya estamos llegando al fin de esta charla. Ha sido un gusto total. Gracias por tu tiempo. Invitamos también a todos los usuarios a que te lean en Peliplat. El usuario de Lu es Luciana R. ¿no? Así te pueden encontrar. Ahí pueden leer sus artículos, le pueden hacer preguntas, comentarios. La verdad es que eso es lo bueno que tiene la plataforma, que esta charla se puede extender después directamente en su perfil. Y bueno, si no hay nada más que quieras decir, saludamos a todos los y las oyentes y te agradezco de nuevo por esta charla, que ha sido un gusto total. Bueno, igualmente, y en realidad te agradezco yo por esta oportunidad. Bueno, ha sido un placer y ojalá que podamos encontrarnos nuevamente en Argentina o en Uruguay, ya veremos. Ahí va. Bueno, ojalá nos podamos conocer personalmente.
Así es. Adiós. Gracias. Chao.